Hola comerciantes, ¿cómo se sienten hoy? Espero que estén listos porque yo hoy he preparado un videíto que se trata de un reto. El reto consiste en cuánto seré capaz de ganar en el día de hoy. Yo estoy súper ansiosa porque solo tenemos 15 minutos para hacer todas las negociaciones. Así que, como siempre les recuerdo, suscribirse a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videitos, y también te dejo un link debajo de este video para que estés en mi chat de Telegram y recibas todas mis señales gratuitas para que tengas buenas operaciones, por supuesto, conmigo. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. ¿Cuánto puedo ganar en el día de hoy en 15 minutos? Así que para eso voy a establecer indicadores. En primer lugar, voy a abrir la lista de indicadores que me permite ser más eficiente. El indicador de canal de Kellner, una herramienta que se utiliza perfectamente para 3 pares de divisas. Eso es genial, así que voy a mantenerme acá con la configuración por defecto, y una herramienta más será el oscilador estocástico, muy buena. Así que no voy a cambiar ninguna otra, la configuración por defecto es suficiente. Estoy lista para ganar mucho dinero. He configurado temporizadores solo 15 minutos, 39 en mi cuenta, y estoy lista para ganar más. Mi primer comercio en este mercado bajista. Tendencia a la baja, quiero invertir 25. Y esa no es toda mi cartera, quiero empezar poco a poco. ¿Están listos para la opción de venta? Gran resultado, tengo ganancias. El precio fue de acuerdo a la tendencia general y es una tendencia bajista. Yo estaba esperando acá con la tendencia general, como ves, así que ahora tengo $62 en mi cuenta. Ese es un buen comienzo de sesión. Acá me gustaría continuar con esta sesión de negociación, pero con otro par de divisas. Estas señales acá eran grandes. Quiero mostrarte diferentes situaciones para este reto. Vamos con mi primer par de divisas, dólar canadiense y franco suizo. ¿Qué tenemos acá? Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Absolutamente diferente. Periodo de corrección principalmente. El precio está cotizando entre estos dos rangos de estas zonas de oferta y demanda. Aquí, ver la situación de una manera más clara. Quiero cambiar mi marco de tiempo justo. Creo que durante 15 segundos. Mira estas velas bastante rasgadas. Creo que todos los movimientos de precios en detalle. Mi tiempo limitado, me gustaría abrir más operaciones acá. 30 segundos, comercio muy corto. Como ves acá, monedas OTC de Quotex es posible. Me gustaría invertir ahora $60, casi toda mi cartera. Veo una gran oportunidad genial en este video con estas señales de Kellner. Prepárate para la opción de compra. Eso fue genial, una señal sorprendente con el indicador de Kellner, más de $100, es muy bueno, y todavía tengo tiempo para ganar más porque tengo solo 15 minutos, así que vamos a tomar acá estos 15 minutos del día para ganar más dinero en las opciones binarias. Quiero ahora elaborar un ejemplo. Vamos a comprobar el tercer par de divisas, dólar holandés y dólar canadiense. Esta moneda es la más rentable. Aquí, 91% de pago. Es el mayor porcentaje entre 3 divisas y realmente un buen mercado bajista, de tendencia bajista segura. Genial para mí. Cuando las velas estaban fuera de este indicador de Kellner, que estaba por encima de esta banda superior del canal de Kellner, que era una señal increíble para mí. $110 en mi cuenta, con mi objetivo hoy, ganar $1000. Sí, hagámoslo. A partir de este punto, estar listos para la opción de compra.
beneficio increíble otra vez. Así que ya ves las fluctuaciones del precio muy pequeño y mira el oscilador estocástico, tenía bastante buena señal. Una señal de corto, la línea verde estaba mirando en dirección alcista, ahora esta mira hacia un lado y estaba bajista, pero en ese momento era una señal con opción de compra, bastante buena idea. Ahora podemos volver a nuestros plazos habituales y comprobemos el segundo par de divisas, dólar australiano y dólar canadiense. Podemos observar acá que se trata de un par de divisas OTC, por eso no están disponibles, por ejemplo, las de 30 segundos, sino solo las de un minuto. También es bueno porque ese vencimiento disminuye realmente el riesgo. Así que aquí quiero hacer un intercambio por un minuto. Vamos a poner $200 en mi inversión. Y como veo bastante periodo de corrección, puedo obtener beneficio con el oscilador estocástico. Está listo para la opción de venta. Eso fue muy emocionante. Uno de los beneficios de la negociación con tal relación entre su marco de tiempo y su tiempo de caducidad. Ves que mi tiempo de caducidad es 4 veces más grande que mi marco de tiempo, lo que significa que puedo tomar decisiones más a largo plazo y puedo hacer análisis más profundas de la carta. Así que el precio estaba por debajo de la banda superior de Kellner y ahora mismo está bajando. Así que fue un comercio muy rentable. Creo que fue un comercio de bajo riesgo y estoy en un desafío. Tengo que ganar más. Mi objetivo son $1000. ¿Qué tengo que hacer acá? Ir a mi segundo par de divisas. Es mi tercer par acá, dólar holandés y dólar canadiense. El tercero, 87 de porcentaje de pago. El porcentaje ha bajado un poco, pero de todas formas esta divisa nos da una buena oportunidad. Podemos tener grandes operaciones en un corto periodo de tiempo. Volvamos a cambiar mi caducidad a los de 30. Acá abrir un comercio solo de 30 segundos. El precio está en la línea de media del canal de Kellner. Teniendo en cuenta este mercado, que es bastante seguro. Perfecto en cuanto a las condiciones. Para mí un comercio con 350 a partir de este punto, prepárate para la opción de venta. Bueno, arriesgado, pero tenemos beneficios. Por eso es que es tan importante la regla de la gestión del dinero. Y acá siempre hay una posibilidad de perder el dinero en cuanto al comercio. Así que si eres principiante, no comercies con toda la cartera, es un desafío. Pero puedes empezar poco a poco siguiendo estos consejos y vamos ahora a comprobar mi primer par de divisas, dólar canadiense y franco suizo. Me gusta operar con el canal de Kellner y el oscilador estocástico. Una mecha acá, mecha larga, cuerpos cortos de estas velas reales. Creo que es una especie de situación ambigua para mí. Operar con mucho dinero, pero me permite operar acá con $100 a partir de este punto cuando el precio esté en la línea media de Kellner. Prepárate para la opción de compra en este momento. Chicos, por desgracia os dije que era arriesgado, pero de todos modos era una posibilidad remota de estos casos. Me las arreglé para ver la tendencia de las velas verdes del precio que iba en dirección hacia arriba. Por desgracia, en este momento, como usted ve, podemos ver una señal de noticias del oscilador estocástico. Tiene una intersección de las velas que han caído y perdí estos $1000, pero sí es un reto. Acá, mi objetivo hoy son $1000, así que vamos a mi tercera moneda, el dólar holandés y el dólar canadiense. Tomaré mejores decisiones, como ve. Las velas acá son más relevantes. No se ven tanto en líneas planas. La tendencia en general con estas velas han bajado. Y la intersección es más bonita el estocástico. Es mi oportunidad otra vez. Así que aquí tendré más confianza. Voy a operar con 550, ya que necesito ganar estos miles. De antemano, si invierto este dinero, obtendré más de $1000. Y eso es exactamente lo que quiero.
A partir de este punto estar listos para la opción de venta. Ese fue un punto de entrada emocionante. Como ves, después de la intersección perfecta del estocástico, una vez que las velas estuvieron fuera del indicador de Kellner, logré entrar en esta operación con opción de venta. Las velas han caído, eso es genial. Me encanta esta compilación de 15 segundos, 30 segundos de caducidad. Es muy rentable. Me quedan 2 minutos, por eso voy a comprobar. Esta vez la segunda moneda, dólar australiano y dólar canadiense. Esta moneda no tiene etiqueta OTC. Vamos a tratar de operar de 1 minuto y creo que también será rentable porque veo que el precio está cotizando entre estos dos rangos. Voy a invertir $1000 y he ganado 1000, quiero ganar más, así que ya ves, con esta inversión voy a ganar un poco más de dinero. Por eso me esforzaré, intentaré hacer lo mejor posible. Por 1 minuto quiero abrir acá una opción de compra en este momento. Un comercio loco, pero tengo alrededor ya en mi cuenta de $2000. Acá era predecible que el precio tocó esta zona fuera del indicador del Kellner. Incluso el crecimiento era demasiado rápido. El precio está creciendo en este momento, lo que es predecible. Incluso en lo que fue este reto. Así que ganaría un poco más si abro operaciones acá. Creo que es suficiente para mí. Las operaciones profesionales no tienen en dónde parar, así que debes tú establecer tus propios límites en cuanto a estas operaciones si no quieres obtener muchas pérdidas. Hemos terminado nuestra sesión de negociación, muchísimas emociones encontradas porque este reto fue muy importante. Solo tenía 15 minutos para hacer una buena sesión de negociación, así que lo logramos. Tú también lo puedes hacer, yo creo en ti. Tienes muchísima información en mi chat de Telegram, el link te lo dejo debajo de este video. Allí estaré respondiendo todas tus dudas y lo que quieres saber, así que déjame en los comentarios también qué te gustaría ver en un siguiente video, qué te pareció y si podemos continuar con muchos más retos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.